Poco a poco, con el aumento de las temperaturas, están cada vez más extendidas, tanto en zonas donde antes no llegaban, como en periodos del año en los que el frío las mantenía alejadas. Hablamos de las tan temidas garrapatas y que este año podríamos decir, Isabel, que han venido con fuerza, todavía más si cabe. Preocupan muchísimo, como cada primavera vamos a hablar de ellas detenidamente, sobre cómo debemos actuar para evitarlas y sobre todo cómo también debemos actuar una vez que se nos han apegado al cuerpo. Muy buenas tardes, Nacho de Blas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lo más importante, imagino, es ver cómo actuar precisamente cuando ya la tenemos ahí pegada, nos la tenemos que quitar, porque puede llegar a ser muy peligroso en función de cómo lo hagamos. Sí, porque se puede quedar la parte del aparato succionador que tiene dentro de la piel y se puede producir infecciones. Entonces es importante quitarla bien y, en caso de duda, acudir a los servicios sanitarios, centro de salud o a un hospital para que te la retiren. Claro, aquí tenemos esta imagen que nos da una idea de cómo hacerlo, pero ojo, agarrar y tirar, pero no agarrar de cualquier sitio. Efectivamente, hay que cogerla cuanto más abajo, más pegado a la piel, para coger todo el aparato chupador y arrancarlo completamente. Hay que pensar que por la parte del abdomen son blandas, se rompen con facilidad, y luego pues evitar cualquier remedio de esos caseros que se refiere a que si poner aceite, laca de pelo, gasolina, quemarlas, todas son muy desaconsejables, porque además el animal se estresa y lo que hace es inocular toda su saliva en tu interior, y ahí es donde se puede producir una mayor transmisión de patógenos. Los remedios de la abuela, Vanessa, mejor evitarlos, evitar también el hacernos alguna herida a la hora de sacarlo, ¿no? Puede... Sí, evidentemente cuando se quita se queda una pequeña herida que hay que desinfectar adecuadamente. Hay que pensar que eso puede funcionar bien si en el caso de que haya alguna infección de alguna bacteria en la zona, pero también hay que pensar que la saliva de estas garrapatas podría tener virus, bacterias y parásitos, y no siempre funcionan desinfectantes para todos ellos. Y el último paso ya sería el que vemos aquí, el de guardarla. Eso ya sería lo ideal, ¿no? Por si podéis los expertos trabajar en ella y descubrir de qué garrapata se trata. Sí, efectivamente, lo que hay, de hecho estamos trabajando codo a codo con la Dirección General de Salud Pública, estableciendo un protocolo, ya empezamos el año pasado, de recogida de estos ejemplares en centros de salud. Nos lo remiten a la Facultad Veterinaria, donde hay expertos en la identificación de estas garrapatas, para saber qué especie es, porque dependiendo de la especie transmiten unos u otros patógenos. Entonces, de cara a orientar un futuro diagnóstico en pacientes que tengan sintomatología a los pocos días, puede tardar incluso 7-15 días en aparecer una fiebre y demás, saber en qué patógenos tienen que pensar los médicos a la hora de confirmar o descartar una posible infección transmitida por garrapatas. Nacho, nombrabas en varias ocasiones la saliva, que es donde principalmente pueden llegar esas bacterias hasta nuestros cuerpos. ¿De qué se alimentan principalmente estas garrapatas y qué es lo que tienen en esa saliva? Además, ¿cómo pueden llevar a tener esas bacterias? Bueno, la cuestión es que las garrapatas se alimentan tanto machos como hembras, y además en todas sus fases, tanto las larvas, las ninfas, como los adultos, y algunas veces en varias ocasiones incluso. Se pueden alimentar, algunos se alimentan de una única especie, otros se alimentan de varias especies, y eso es porque, según la fase, podría ser que se habían alimentado de pequeñitas de una vaca, de un conejo o de un perro, y luego, o de un ratón, y luego en una fase más avanzada alimentarse de un humano, y a eso le transmiten un patógeno que originalmente estaba en los animales. Por eso pueden transmitir, o de persona a persona también podría haber transmisión de una persona infectada que es picada por una garrapata y luego esa garrapata pica a otra persona. Entonces ahí es lo importante. Además, la saliva de las garrapatas tiene sustancias que lo que hacen es anestesiar la zona, favorecer el riego sanguíneo en la zona para poder absorber más sangre, y que en algunos casos pueden tener reacciones alérgicas. De hecho, hay una garrapata en Estados Unidos, Amblioma americana, y una europea, Isoderricinus, que pueden producir un síndrome que se llama el síndrome alfa-gal, que es una reacción alérgica a la carne roja y te vuelves alérgico a la carne. Lo importante es que a la garrapata no le dé tiempo a inocular ese veneno. Vamos, si te parece, Nacho, Vanessa, vamos hacia la mesa, porque ahí tenemos el aparatito ideal para quitárnosla de forma correcta, sin que eso nos ocasione el que se introduzca esa enfermedad en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí lo tenemos, que a mí me ha llamado la atención su tamaño. Sí, bueno, es muy pequeño. Yo lo encontré en una farmacia en Francia, donde también es una zona, en la zona del Pirineo, hay muchos casos de la enfermedad de Lyme, y entonces, bueno, lo encontré en Francia, y es un dispositivo bastante sencillito, de distintos tamaños, que se adaptan a cada uno de los tamaños de la garrapata según la fase, y viene a ser pues una pequeña pata de cabra, donde permite que te apoyes directamente en la piel. Vemos que tiene una ranurita, lo que hace es apoyarse en la piel, a ras de piel, y luego girando, extraes la garrapata, extrayendo todo el concepto. Hay unas que son también metálicas, también más sencillas, y bueno, si no, las pinzas tradicionales también funcionan, pero siempre tomando la garrapata muy desde la base para arrancar y salir completa.
Claro. Tengo una curiosidad, no sé si recordarás el precio, porque algo tan sencillo puede llegar a ayudarnos en cualquier excursión que estemos, por ejemplo, en el Pirineo. Bueno, incluso para enganchar en el cinturón, no tengo acciones, o sea, el tema de declaración de coeficiente ese no tengo acciones. No, pero por curiosidad, porque puedes llevarlo perfectamente en las excursiones que vienen. Internet y tal, y son realmente baratos. Yo no me acuerdo si me costó 3 euros. O sea, hay gente que no les gusta mucho estos sistemas y, bueno, en caso de duda, lo mejor siempre es ir al personal médico, un centro de salud, que se la retiren, y siempre cabe la posibilidad de que la podamos identificar en la facultad veterinaria y dar esa información complementaria al sistema sanitario. Enseguida seguimos conversando, Nacho, porque la ganadería es sin duda uno de los sectores más afectados, especialmente la parte ovina. Hablamos ya con David de Juan, él es corresponsable del sector ovino Uaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este año tengo entendido que les está afectando a las ovejas más que en otras ocasiones, ¿es así? Sí, este año por la climatología y por más elementos, pues ha habido un pequeño repunte, vamos, un gran repunte de este tema. Muy buenas tardes, David. Hablamos de las ovejas, pero a veces nos olvidamos de los perros pastores, ¿no? ¿También a ellos les afecta? Sí, correcto. Nosotros, en mi explotación en particular, este año con las ovejas no hemos tenido tanto problema como con los perros pastores. Los perros pastores, digamos que también pues entran por los sembrados y todo ese tema, y al estar la hierba más alta, pues se les adhiere más las garrapatas. ¿Qué tratamientos se les puede hacer en ese caso a modo preventivo? Sí, pues nosotros les damos unas pastillas que la verdad es que funcionan muy bien. Lo que pasa es que no son económicas y a partir de la pastilla no dejan de tener. Claro, estamos hablando de, en este caso, que igual pueden llegar a atender, no sé si 5, 6 u 8 perros, pero imagino que económicamente esa pastilla es más complicada de darlo al ganado, pues por además el importe económico que tiene también. Correcto. Sí que es verdad que nos ha pasado alguna vez en alguna oveja, le hemos retirado y ya está, no hemos llegado a hacer un tratamiento completo del ganado, pero sí que es más habitual que los perros pastores pues se les adhieran más este tipo de insecto o pues eso, la garrapata. David, hablamos que es un problema anual, que todos los años llegan estas fechas y tenéis que lidiar con él, que este año más que en los años anteriores, pero ¿cuáles son los meses más críticos? Pues digamos que abril, mayo, ahora ya han pegado un pequeño bajón. Va a haber, aparte del tratamiento que les hemos dado a los perros y que evidentemente pues hemos hecho que ya no tengan, estos meses son los que más suelen aparecer, vamos, los que aparecen. Entiendo que también daños colaterales, vosotros como ganaderos también en alguna ocasión pues habréis padecido una picadura o por lo menos la presencia de este parásito. Sí, yo alguna vez he tenido que retirar alguna, pero no me ha llegado a picar. En cambio, algún compañero sí que tengo entendido que pues eso, le ha llegado a picar y pues hay que retirarlas. David, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Esperemos que la tendencia ya sea cada vez a menos de la presencia de este parásito. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Hablábamos que nos pueden afectar cuando estábamos viendo ese aparatito con el que se quitaban, nos comentabas, Nacho, que pueden afectar en todas sus fases, ¿no? Sí, efectivamente, pican, necesitan ingerir sangre para seguir su evolución, su metamorfosis y, bueno, y para hacer la puesta a las hembras que ponen miles de huevos. Entonces, bueno, es su forma de alimentación y, desafortunadamente, en ese hábito alimenticio es cuando pueden transmitir patógenos. Claro, y que una vez quitábamos esa garrapata, lo ideal era guardarlos para luego analizarlas. Imagino que a partir de esos datos, de ese análisis, podréis especificar a qué género pertenece cada una o un poco cuadrar de qué garrapata estamos hablando. Tenemos diferentes tipos de garrapata. Cuéntanos un poco cómo podemos distinguir. ¿Hay duras, hay blandas? Sí, bueno, las garrapatas, yo no soy experto en garrapatas, tenemos afortunadamente gente en la facultad veterinaria que sabe de esto bastante más que yo me dedico más a la epidemiología y estoy en el grupo trabajando. Entonces hay unas garrapatas que se llaman blandas, que tienen un pequeño escudo, pero luego todo el abdomen es
es al revés, las duras que tienen un pequeño escudo y el abdomen más blando y que van creciendo, y luego están las blandas que son más reducidas las especies disponibles, que no tienen ese escudito en el dorso y hacen que se puedan hinchar mucho más. Dentro de las blandas, bueno, tendríamos lo que son el Ornithodorus, que es una garrapata que transmite la peste porcina africana, que es una tan de moda en los últimos meses y que afortunadamente en la zona de Cataluña no está, sino sería otra cuestión a controlar a la hora de transmitir este virus. Claro, y porque las garrapatas duras que tienen ese pequeño escudito que se puede ver en la imagen en la parte dorsal, depende del escudo, de la forma del abdomen, de las estrías que tienen, se pueden ir clasificando las garrapatas en varios géneros y así mismo en varias especies. Unas que abundan quizá más en España, otras que provienen de fuera. Sí, en general tenemos nuestros 5 géneros, en Aragón hemos escrito los 5, llevamos ya 3 años en el programa de vigilancia entomológica de Aragón analizando este tipo de garrapatas, no solo a partir de garrapatas extraídas de humanos, sino también en la zona de Albarracín, el Parque Natural de Albarracín, donde estamos recogiendo garrapatas en ciervos. Hay otros compañeros que trabajan en otras zonas y bueno, y ahí estamos viendo que los 5 géneros principales los hemos detectado y bueno, las análisis que hemos hecho para detectar, sobre todo uno que es el que más nos preocupa, que es la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que transmiten los hialomas, pues afortunadamente no lo hemos encontrado, cosa que no podemos decir en otras zonas de España lindantes con Portugal, donde sí que hay esa garrapata y el virus con los consiguientes problemas que conlleva. Nacho, ahora os decíamos, es momento de salir al campo, más que nunca primavera, y claro, muchas veces tiramos de estos repelentes. ¿Realmente esos repelentes acaban funcionando? ¿Sabemos usarlos? Porque cogemos, vemos y repelente, me pongo. Sí, una cosa es cómo se retira la garrapata, que evidentemente eso es la solución final, pero lo importante es que no se adhieran, no lleguen a adherirse. Entonces, lo primero es tener unas buenas prácticas, es decir, evitar andar por zonas donde la vegetación es alta, porque ya la garrapata, cuando tiene hambre, cuando necesita alimentarse, sube en las puntas de las hierbas. Y porque no vuelan. No vuelan, no tienen alas. Si van con sus 8 pasitas, bueno, las ninfas tienen solamente 6 patas, o sea, las larvas, las ninfas y las adultos tienen 8, suben y están esperando a que pase algún hospedador. Lo detectan pues por el CO2, el calor, entonces saltan, tienen una capacidad para saltar una cierta distancia, saltan y se adhieren. Y desde allí van buscando un lugar ideal donde estén protegidas, donde sean fácilmente arrancables por el roce en el caso de los animales. Entonces buscan, por ejemplo, en las axilas, en las zonas del cuello, el cuero cabelludo, detrás de las orejas, según en los animales también, y bueno, pueden ir subiendo por la ropa y van hasta que encuentran el sitio ideal. Y ahí es cuando empiezan a ingerir, empiezan a picar y con la saliva van profundizando hasta que consiguen encontrar la sangre que van a ingerir. Esa saliva tiene sustancias que pueden producir una alergia, en sí misma pueden ser tóxicas para algunas personas, no suele ser lo habitual, pero hasta que no pasan 24 o 48 horas no empiezan a inocular lo que son los patógenos. Entonces, bueno, cuanto antes se detecte y se retiren, mejor. Existe, pues, ya prendas ajustadas, los calcetines por fuera del pantalón, en el caso de que vayas con pantalón largo por una zona con hierbas altas, porque ya digo que suben por la ropa y buscan el lugar adecuado. Entonces, luego, si has estado por el monte, pues después de venir, pues mirarte bien, inspeccionarte, revisarte, lo que te hace ese pequeñito que ves no es un lunar nuevo, mira, puede ser una ninfa o una larva de garrapata que está ahí pegada y solamente se ve el escudito, todavía no está hinchada, porque va a empezar a ingerir sangre, y bueno, hay que revisarse bien, y si es algún animal que ha salido a pasar con el perro y tal, 3/4 de lo mismo. Solo de hablar ya parece que pica todo. Con los perros existen tanto collares, como pipetas, como pastillas, que lo que hacen es actúan como repelente de la garrapata. En humanos, pues esos productos no se toman, pero sí que se puede usar algún tipo de repelente que ayuda a repelerlas. Y sobre todo en humanos, lo que nos comentabas, Nacho, de ir bien protegidos con esa ropa. Los investigadores en textil continúan trabajando para intentar sacar prendas que eviten que esas garrapatas se nos peguen, además de esos calcetines, por supuesto, que nos cubran toda la piel. Pero nosotros hemos hablado con una empresa que ha desarrollado una tecnología para impregnar el textil y que así esas garrapatas evitan adherirse. Lo primero de lo que nos hablaba esta empresa es de que falta incluso concienciación en España, siendo que es uno de los lugares más afectados por las garrapatas. Sin embargo, otros países del norte de Europa están bastante más concienciados. Sí que hay una conciencia de realmente de usarlo, o sea, y se vende muchísimo en Alemania. Sin embargo, aquí en España, en el sur, donde realmente tenemos más incidencia de garrapatas, pues como que está un poco oculto y un poco que no tiene la visibilidad que realmente es necesaria.
Bueno, esto es lo que nos comentaban respecto a esa concienciación o esa falta de concienciación que hay en algunos casos, que salimos en el monte, que nos sentamos sin llegar a pensar en que esto no solo puede ser asqueroso al encontrarte una garrapata, sino que puede llegar a ser letal en algunos casos. Y nos hablaban también de esta ropa que realmente tiene ciertos lavados, así nos lo explicaban. La tecnología antigarrapatas forma parte del ADN de la prenda. Para entenderlo con palabras sencillas, es como, por ejemplo, una camiseta, ¿no? Una camiseta de color, vemos que tiene ese color. Y ese color, pues con el paso de los lavados, lo va degradando un poco, pero no lo va perdiendo. Pues la tecnología de Robince es lo mismo. Lo que ocurre es que el tratamiento antigarrapatas está integrado en el hilo. Entonces, después se teje y entonces consigues que ese tratamiento dure pues prácticamente de 80 a 100 lavados, sin degradarse. Pues ya lo adelantábamos, un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha el programa POCTEFA para comprender y anticipar los riesgos asociados a la picadura de garrapatas en el Pirineo. Vamos a saludar ya hasta ahora a una de sus integrantes, ella es Sofía Soares. El proyecto reúne a expertos de España y Francia en un esfuerzo conjunto para mejorar, para analizar y conocer, mapear, mejor dicho, la distribución de garrapatas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es la evolución de ese estudio? Bueno, pues el proyecto PIRTIC tiene como objetivo actualizar nuestro conocimiento sobre las garrapatas del Pirineo. Una zona donde, bueno, no hay mucha información, es bastante limitada y donde nunca se ha realizado un estudio tan sistemático y a gran escala. Entonces, lo que queremos saber es qué especies hay, cuándo están activas a lo largo del año, a qué altitudes están presentes y qué patógenos pueden circular. Además, analizamos cómo influyen factores como altitud o datos climáticos con el fin de, bueno, identificar las zonas y momentos de mayor riesgo de picadura para las personas. Muy buenas tardes, Sofía. Hablamos de un proyecto que es muy novedoso, que se está realizando en el Pirineo y que puede servir de ejemplo. Pero ¿por qué es tan novedoso? ¿Qué sistemas se utilizan para estudiar ese ciclo de vida de las garrapatas? Bueno, nosotros usamos varios enfoques a la vez. Por un lado, hacemos muestreos de campo con técnicas como la manta de arrastre, o como se llaman, el manteo, que nos permite recoger garrapatas directamente en la vegetación. Y esto lo hacemos de forma muy regular a lo largo del año, como una vez al mes y a distintas altitudes. Por ejemplo, en el Pirineo aragonés tenemos 21 puntos de muestreo distribuidos por diferentes valles del Pirineo. Además, estudiamos animales silvestres que actúan como hospedadores, como pequeños mamíferos y ungulados, para entender mejor cómo se desarrollan las distintas fases del ciclo de las garrapatas. Y también instalamos sensores ambientales que registran tanto temperatura como humedad de forma continua, que son factores clave para la actividad de las garrapatas. Y al final combinamos todos estos datos para entender mejor su ciclo y prever cuándo pueden estar más activas. Todo este estudio podría ser un modelo que en un futuro se pudiera aplicar a otras regiones montañosas en Europa. Exactamente, o sea, esto es uno de nuestros objetivos, es que este modelo se pueda, bueno, juntando muestreos sistemáticos, estudio de hospedadores, análisis de patógenos y los datos ambientales, se pueden servir como modelo en otras regiones de Europa, con, claro, el enfoque siendo más zonas de montaña, que son bastante interesantes debido al cambio climático que, claro, también puede modificar la distribución de las garrapatas. Sofía, pues muchas gracias por atendernos y darnos a conocer este proyecto, del cual vamos a seguir siempre muy pendientes de todos esos resultados. Gracias. Gracias. Qué difícil es mapear, ¿verdad? Sí, no, además... es un trabajo... Su ventana y la mía están frente con frente con Sofía, además me encantó y el proyecto es súper bonito, el proyecto PIRTIC, y con muchos enfoques, como estaba diciendo, incluido encuestas en el Pirineo de tanto visitantes como habitantes para ver prácticas de riesgo y conocimiento acerca de, por ejemplo, pues las técnicas de retirada de garrapatas y demás. Un proyecto realmente muy bonito.
Pasa con algunos insectos que a veces nos preguntamos, ¿pero estos insectos sirven para algo? ¿Tienen alguna función en el ecosistema? Bueno, estos concretamente los insectos son del grupo de los arácnidos porque tienen 8 patas, los insectos tienen 6, pero vamos, en alguna ocasión pues sirven de alimento para otras aves, bueno, cierran un poco los ciclos y bueno, si no estuvieran tampoco pasaría nada. O sea, habría otros insectos alternativos que a lo mejor serían más beneficiosos, pero vamos, pero si ahí no están y hay que saber lidiar con ellos. Y no solamente cuando vamos a medio rural, sino que también hay que pensar que en los parques de aquí de ciudad, las ciudades también hay. De hecho, hace un mes el Ayuntamiento de Zaragoza hizo una campaña de tratamiento masiva en los parques porque con la gran cantidad de lluvias y el aumento de las temperaturas empezaron a crecer mucho las plantas y ese ambiente con humedad, vegetación abundante y demás es un ecosistema ideal para las garrapatas. Mucha precaución. Si vamos a salir al campo, si vamos a salir a los parques, podemos protegernos y en el caso de cualquier duda que tengamos esa garrapata, acudir siempre pues, a un centro sanitario que nos ayudarán.